en todas las partes del mundo, en Argentina, en Venezuela, en todo, en Estados Unidos, en cada país de Latinoamérica y de Europa. Saludamos a todos nuestros hermanos que se han conectado o que se van a conectar y van a escuchar este mensaje. Les bendecimos desde la iglesia Mimur, bendecimos y diga conmigo esta oración. Padre, bendecimos a todos nuestros hermanos de todas las partes del mundo que están escuchando y van a escuchar el mensaje que hoy tú tienes para tu iglesia. Declaramos que hay libertad a través de la sangre de Jesús, desde adentro hacia afuera, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Vamos a prepararnos. Los niños valientes van a ir a la salita. Todos los niños valientes, guerreros del Señor, van a ser impartidos en esta tarde por nuestra pastora Mónica. Amén. Amén. Sean bendecidos mis amados hermanos. Un gusto tenerlos acá, todos reunidos. Como decía nuestro pastor, con bastante calor, muchísimo calor. Y vamos a orar para ser ministrados, para que la palabra misma hable a nuestras vidas, a nuestro corazón, para ser edificados, para ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por permitirnos reunir como la iglesia de Cristo que somos. Te damos gracias porque sabemos que en obediencia tú te manifiestas y tu gloria desciende cuando tu iglesia obedece, cuando tu iglesia se establece y se empodera de lo que tú has puesto en la palabra para hacerla viva en nosotros. Tú te glorificas y los milagros comienzan a suceder. En esta tarde, sé tú, Espíritu Santo, hablando a través de mis labios. Seas tú, Espíritu Santo, poniendo los pensamientos, el conocimiento para que tu poder sea manifestado y que sea tu voz hablando a tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Damos gracias porque Dios es bueno, amén. Como todos saben, nuestra familia hemos pasado unas semanas más o menos complicadas, semanas donde hemos estado peleando contra las tinieblas, hemos estado peleando contra huéspedes espirituales y aquí estamos. Acá ven a mi esposa, me ven a mí, a mis hijos. Para la gloria y la honra de Dios, amén. Para que todos puedan ver que Cristo es quien se gloria y es Cristo quien hace la obra, amén. Amén. El día de hoy quiero hablarles un poco de los temas que hemos ido tocando durante todos estos fines de semana, desde que comenzamos el año. ¿Quién recuerda de lo que estamos hablando semana a semana? ¿Sobre qué estamos hablando? De la iglesia. Amén. Cuando entendemos y cuando comenzamos a estudiar lo que significa iglesia, lo primero que debemos tratar de definir es el significado de la palabra iglesia, amén. De qué es lo que significa iglesia. Entendemos que dentro del Evangelio, la primera vez que se nombra la iglesia es en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Y un poco tratando de buscar las definiciones que hoy en día conocemos, para la gente secular, afuera, cuando uno le habla de iglesia, es interpretado como un lugar donde se reúnen las personas,
donde se congregan, donde hacen reuniones. Cuando uno le habla a un familiar o un amigo que no conoce de Cristo y le dice voy a la iglesia, esa persona automáticamente en su mente ve un templo y a gente yendo dentro de ese templo. Pero cuando comenzamos a estudiar su palabra, cuando comenzamos a estudiar la Biblia, comenzamos a estudiar también el origen de cada palabra. Y aquí entramos a la procedencia etimológica de la palabra. ¿A qué me refiero con eso? Con el origen de la palabra. Y si no mal recuerdo, nuestro pastor en algún momento nos hablaba de lo que significaba la palabra iglesia. Bueno, en el griego se lee eclesia. Yo creo que muchos han escuchado ese término, eclesia. Y del latín, eclesiano, que significa clubes, asambleas, agrupaciones de personas que comparten una opinión generalizada. ¿Lo pueden entender? Un grupo de personas con una determinada fe, con una determinada doctrina, agrupación, donde se manifiesta un tipo de conocimiento. En ningún momento habla de algún tipo de templo ni de edificio. Luego vemos la palabra iglesia en el glosario de eclesia, en la palabra griega que habíamos nombrado anteriormente, y es un término general que se involucra tanto el singular como el plural, de uno o de más. Y ahí entendemos que cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de el hombre, de nosotros. Puede tener 4 connotaciones: la iglesia universal, la iglesia nacional, la iglesia regional o la iglesia local. Si tendríamos que ponernos en un contexto, seríamos nosotros la iglesia. Tenemos una en Vallenar, una casa iglesia, y casas iglesias en Maipú, Ñuñoa y en las demás comunas. Por lo tanto, podríamos decir que estamos a nivel regional, ¿no es cierto? Estamos en una iglesia a nivel regional. Bueno, acá tenemos comunas. Hoy en día, el común de las personas, el común de los cristianos, entendemos como la iglesia un grupo de personas inclinadas a una fe en virtud de su ideología. O sería el conjunto de todos los cristianos que consentirían y practican la doctrina y la enseñanza de Cristo. Amén. Amén. Y como les dije al principio, ¿dónde comienza el origen? ¿Dónde vemos el molde perfecto donde se comienza a manifestar la iglesia de Jesucristo? Esto es como cuando uno tiene los moldes cuando cocina, siempre está el molde original, donde se hace el pastel, la torta, la galletita, y luego vienen las copias, que son generalmente iguales al original. Pero a veces hay desperfectos y estos moldes se van torciendo producto del calor, producto de los golpes, y pierden la forma. Por lo tanto, ya no comienza a producir la misma serie de pancitos o de dibujitos de aquellos alimentos que se quiere hacer. Y cuando leemos, amados hermanos, de cómo la iglesia comenzó a dar sus primeros pasos, cómo la iglesia inicial comenzó a vivir la vida cristiana en el siglo I después de Cristo, comenzamos a ver una serie de diferencias de cómo la llevamos hoy, actualmente, de cómo vivimos actualmente. Si no mal recuerdo, algunos estuvieron cuando vimos un video que nos mostró el pastor, donde en Europa hacían milagros, hacían bautismos, y de cómo era el mover del Espíritu Santo de una manera no tan liviana, sino tan poderosa y tan rápida
rápida de manifestarse y producir milagros y señales que la gente no lo podía creer. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿por qué a nosotros no nos pasa lo mismo cuando estamos predicando, le hablamos a un hermano, o cuando vamos donde el vecino, donde en el trabajo? Más bien nos aplastan más que a nosotros poder imponer o poder manifestar el poder de Dios. Y es, amados hermanos, el proceso en el cual se nos ha enseñado, el proceso en el cual hemos conocido la iglesia en sí misma. Y podemos echarle la culpa a mucha gente, podemos echarle la culpa a los líderes, a los pastores, a las enseñanzas de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como la iglesia misma que somos, nuestro deber de cada uno de nosotros es entender y saber cuál es mi posición, cuál es mi fin con el cual yo estoy acá, siendo parte de la iglesia. ¿Para qué estoy? ¿Cuál es el trabajo que debo tener como miembro activo de la iglesia de Jesucristo? Y si estudiamos un poco sobre historia, si estudiamos un poco sobre historia bíblica, si vemos los primeros 100 años después de la muerte de Jesucristo, vemos cómo esa primera iglesia comenzaba a nacer a medida que la persecución a los cristianos aumentaba. Y nótese, como dije al principio, la palabra iglesia se fue conociendo en el libro de los Hechos. Prácticamente 50, 70 años después de la vida de Jesucristo. Y veíamos en la Roma, con los griegos, cuando le hablaban de iglesia, no hablaban de ese templo físico que nosotros hoy en día relacionamos. Cuando hablaban de iglesia, hablaban de grupos de personas organizadas que eran capaces de cambiar una sociedad. La iglesia era conocida como aquella que tenía un sistema de alimentación distinta al resto, un sistema de agrupación distinta al resto de la gente de la época que vivía en el momento. Era un movimiento tan potente, tan fuerte, tan bien organizado, que cuando hablaban de iglesia, hablaban prácticamente como nosotros decir, allá en Puente Alto, donde pasa la 210, donde venden tales cositas, donde la gente cierra el negocio a tal hora, donde la municipalidad funciona de tal hora. En Roma así veían a la iglesia primitiva. Eran aquellos grupos que tenían una manera totalmente distinta de vivir al resto de los romanos. No diciendo que no se mezclaban, sino que verdaderamente ellos sí verdaderamente eran luz. Ellos se diferenciaban no por no querer mezclarse con los romanos, sino por predicar la palabra y ser puesto en tortura, siendo preso, siendo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo siendo puesto bajo cadenas por predicar su palabra. Pero ellos los tomaba la ley y se levantaban cientos y cientos de hermanos, cientos y cientos de hombres deseosos de hacer la labor y la obra de Dios. Amén. Y vamos a ver algunas de estas características que de alguna otra manera, amados hermanos, nos hemos ido desenfocando quizás o alejándonos de ese molde original, que es el molde que todo hombre de Dios debiese caminar, debiese imitar. Y acá vemos como primera característica la iglesia primitiva, la iglesia primera, era una iglesia obediente. Amén. Era una iglesia obediente. Y lo vemos en Hechos. Hechos 12 y 13. Dice: entonces volvió
volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Hechos, capítulo 1, versículos 12 y 13, fue el que leímos. Aquí vemos, cuando estudiamos el libro de los Hechos, capítulo 1 al 4, vemos cómo los apóstoles movían masas, hermanos. Hablamos no de 10 ni de 20 personas, hablamos de sobre 100, sobre 1000, 5000, 5000 hermanos convertidos en el Pentecostés. Eran miles que los apóstoles, a través del Espíritu Santo, les hablaban, les enseñaban, y esos 5000 hombres y mujeres, ¿qué hacían? Obedecían. ¿Qué vemos hoy en día en nuestras iglesias? No hablando del templo físico, sino hablando de nosotros mismos. Cuando hay alguna instrucción, cuando hay algo donde nuestros pastores nos exhortan o nos enseñan para... Y fíjese bien, finalmente cuando exhortamos y enseñamos es con el fin de que no nos dañemos, de proteger nuestro corazón, el corazón de nuestros hermanos. Pero generalmente terminamos siendo desobedientes. Puede ser un proceso que cada uno puede asumir como cuando recién nos convertimos y estamos aprendiendo, pero vemos que en la iglesia primitiva, el periodo donde la iglesia comenzó a crecer, no estaban años enseñándoles a obedecer, sino que se levantaban, se bautizaban y obedecían. Iban. No había un periodo de adaptación como hoy tenemos en muchos lados, donde se nos indica y se nos enseña que debemos estar unos par de meses, años incluso, para ser preparados. Tampoco quiero decir que no nos tengamos que preparar y no estudiar, sino que verdaderamente cuando el Espíritu de Dios comienza a operar en tu vida, vas a comenzar a experimentar cambios a una velocidad sobrenatural. Y comenzarás a ver los milagros y el poder de Dios obrando en tu vida. Amén. 2. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Volvemos al libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban unánimes. ¿Perseveraban solos? No. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Y es algo que a muchos nos cuesta asumir. Amada iglesia, para que verdaderamente podamos llamarnos iglesia, lo fundamental en tu vida tiene que ser la oración. Amén. Estamos orando todos los viernes, desde viernes por medio, desde 8 a 9:30 aproximadamente. Y los varones, primer sábado de cada mes, desde las 5 de la mañana a las 7. Pero vemos cómo cuesta que llegue la gente. Vemos cómo hay que prácticamente rogar para que los hermanos vengan. Pero ahora sus ojos están siendo abiertos. Amén. Cuando comprendamos que la oración es el diseño de tu molde para ser iglesia,
para ser iglesia de Jesucristo, vas a comenzar a desear y anhelar orar junto a tus hermanos. Porque para que yo pueda definirme como iglesia, como si yo también quisiera definirte como iglesia, es necesario de que tu vida esté moldeada en la oración continua y constante. Amén. Amén. 3. La iglesia primera, como recién leímos, era una iglesia unánime. Era una iglesia unánime. Hechos 2, capítulo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaba la iglesia? Estaban todos unánimes, juntos. 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando faltamos los domingos, cuando no vinimos por póngalos de enfermedad, cumpleaños, flojera, hambre, cansancio, trabajo, etc. Pero acá el libro de los Hechos, la iglesia primera, nos enseña que la iglesia estaba dividida. Estaba, algunos sí, algunos no, unánimes, como un solo cuerpo, como una sola voz. Y ahí hay muchos que nos identificamos en algún momento de nuestro caminar en Cristo, donde decimos, no, este domingo no voy a ir. He ido todos los domingos, pero este domingo no voy a ir porque hace mucha calor, estoy cansado. Pero amados, la iglesia primera permanecía unánime. Y el poder de los cielos se manifestaba en esa iglesia. El poder del Espíritu fluía en esa iglesia. Poder del cielo, siendo bautizados en el Pentecostés, siendo llenados de la presencia de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Y aquí para muchos que dicen, no es necesario que yo tenga que ir al templo. No es necesario que estemos quizás todos los días en el templo, pero sí es necesario que estemos unánimes como el cuerpo, que estemos juntos, todos, en coinonía, en amor, compartir, estar en un momento íntimo, en la oración, en la intercesión, en el clamor. Qué tan importante y fundamental es que la iglesia esté unánime en oración y en clamor. Así podemos ver el milagro de mi esposa. Fue donde todos nos pusimos unánimes en el Espíritu, en diferentes lados, orando, clamando. Y vimos los milagros, vimos el poder. Y fue en una semana. Imagínense si orásemos un mes por alguna petición que tengamos en específico, todos juntos, con ese mismo fervor, con ese mismo deseo. ¿Cómo veríamos la gloria de Dios descender en todos nuestros proyectos, en todos nuestros anhelos, en todas nuestras dificultades que podemos tener diariamente? Si tan solo como un solo cuerpo nos unimos en clamor, unánimes, clamando por la petición. Puedo poner un ejemplo, ¿no? Una petición que tenga mi hermano Cristian, y si toda la iglesia nos comenzamos a clamar y a interceder. Tuvo un tiempo ayunando mi hermano muchos días continuos, quizás no le contó a todos, pero si hubiese pedido apoyo a todos, quizás mi hermano podría haber estado 30 días ayunando. Amén. 30 días ayunando o más, porque la fortaleza viene de Dios. La fortaleza viene cuando la iglesia se reúne, se junta y se pone de acuerdo. Cuando la iglesia se pone de acuerdo, no podemos ser una iglesia que tenga una manera de pensar distinta de mi hermano y de mi otro hermano y de mi otro hermano. Sabemos que tenemos caracteres distintos, sabemos que
tenemos quizás niveles de educación distintos, pero lo que respecta a los cielos, al reino y a la palabra y a la presencia de Dios, todos tenemos ese mismo sentir, todos tenemos ese mismo amor por Cristo, todos tenemos ese mismo deseo y anhelo por su palabra. Amén. Cuarto, la iglesia primera. La iglesia que nos da el formato, hermanos, véanlo así. La iglesia que nos da la forma de cómo nuestra vida debe ser continuamente enderezada y caminar en esa dirección. Dice la iglesia primera era una iglesia que perseveraba. Amén. Una iglesia que perseveraba. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entendamos, hermanos, que en ese periodo, en el libro de los Hechos, todavía no conocíamos la Biblia como la conocemos hoy. No estaban escritos los evangelios, no era conocido para el público en general. Por lo tanto, la iglesia primera solamente se podía nutrir de la palabra de los apóstoles, de aquellos que habían estado con Jesús, aquellos discípulos que habían compartido con Jesús, que habían visto los milagros de Dios. Por lo tanto, los apóstoles predicaban de lo que ellos habían vivido, de lo que ellos habían visto. No existía la palabra como hoy la leemos. Imagínense, acá habla que estaban todos unánimes y perseveraban. Los grandes teólogos dicen o tratan de definir que en aquella época prácticamente era todos los días se predicaba, todos los días iban y los apóstoles tenían que predicar y todos los días la iglesia iba y comía y se alimentaba de la palabra de Dios que salía a través de los apóstoles. Más nosotros vinimos una vez a la semana a escuchar una palabra, una vez a la semana a ser enseñados, y a veces de mala gana, porque como decimos algunas veces, por el calor, porque estamos cansados, estamos incómodos. Pero imagínense, la primera iglesia todos los días comía la palabra de Dios, todos los días perseveraban juntos, unánimes, para que Cristo sea glorificado en ellos. Amén. 5. La iglesia primera era una iglesia que se sacrificaba. Una iglesia que se sacrificaba. Y aquí a muchos nos toca el hilo más delgado, se podría decir, porque cada uno de nosotros tiene naturalmente el instinto de protegerse, de que no nos hagan daño y, entre comillas, de satisfacer primero nuestras necesidades para recién yo poder ver la necesidad de mi hermano. Si yo primeramente no estoy bien, ese es el pensamiento que vemos en el mundo, que como si yo no estoy bien, ¿cómo voy a ayudar a mi prójimo? ¿Cómo voy a ayudar a otra persona si yo estoy peor o peor que esa persona que quiero ayudar? Pero veamos qué dice la iglesia, qué dice la palabra respecto a esto. Hechos 2, del 45 al 47. Dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la iglesia primera tenía favor con solamente sus hermanos, con todo el pueblo, con todo el pueblo.
Y a veces nos cuesta tanto ayudar, nos cuesta tanto despojarnos de lo material. Aquí como vemos ese ejemplo tan gráfico de que estaría hoy en día dispuesto a vender su casa y ponerlo a los pies de la iglesia. No a los hombres, sino a la iglesia, no al templo, sino a la obra. ¿Quién estaría dispuesto a vender una propiedad, su casa, que tanto esfuerzo costó, tanto trabajo costó, y ponerlo a los pies de la obra del Señor? Es algo muy difícil, ¿verdad? Es algo que nuestra mente no lo concibe, porque decimos, bueno, eso fue hace 2000 años atrás y tenían otra manera de ver las cosas, de vivir. Pero aquí la palabra es clara. La Biblia no cambia, sus definiciones no cambian. Y cuando la presencia y la gloria de Dios, y cuando Dios quiere hacer obras y quiere hacer milagros, comienza a manifestarse esa transformación y ese mover que el Espíritu de Dios solamente puede provocar. Ahora bueno, sabemos también que todos no tenemos propiedades, no tenemos casas, estamos en vías de adquirir algo, pero más allá de lo monetario, amados, más allá de la plata, del billete, hace referencia también a la capacidad que tenemos de despojarnos de aquello que amamos. Y de lo que amamos no me refiero a nuestra familia directa, a nuestros hijos, incluso a veces puede ser nuestros hijos, que los tenemos prácticamente como ídolos, los idolatramos, los guardamos pensando que solamente son de mi propiedad, cuando le pertenecen a Cristo, amén. O a veces pueden ser nuestros trabajos, que nos sentimos tan dependientes de este trabajo porque es aquel que me da los recursos para vivir. Pero Dios en algún momento nos comienza a trabajar y a poner esas limitancias, esas separaciones, para que nuestro corazón se vaya despojando de todo aquello que le quita la gloria. Porque todo aquello que está en tu corazón y que le das un lugar más importante que a Dios, comienza a ser un falso Dios en tu vida. Y es necesario que lo quites, que salga del interior de tu corazón. Amén. Entonces vemos que la iglesia era una iglesia que se sacrificaba, que era una iglesia que no se cuestionaba. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros nos cuestionamos? ¿Cuántos de nosotros decimos, bueno, veré si haré esto, veré si podré hacer esto, si me alcanza, no me alcanza? Pero la primera iglesia era de acción, hermanos. La primera iglesia era el hueso, como decíamos. La primera iglesia no miraba para el lado y dice, no, pues, no me están hablando a mí, no me están hablando a mí. La primera iglesia iba y lo hacía, lo tomaba y lo hacía. No se quedaba ahí como nos quedamos muchas veces nosotros viendo, bueno, pasará una estrella fugaz que me dirá, sí, hazlo. Sino que lo hacía, amado. Sexto, la iglesia primera era una iglesia temerosa de Dios. Temerosa de Dios. ¿Cuántos somos temerosos de Dios? Amén. Bueno, ahora vamos a ver si verdaderamente somos temerosos de Dios. Hechos 5. Del 1 hacia adelante. Es una historia que muchos conocemos. La de Ananías con Zafira. Por cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola
no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Bueno, y si seguimos la historia, luego viene la mujer y le sucede lo mismo. Lo retiraron los jóvenes y hubo un gran temor, no sobre los que estaban en el templo, sobre la iglesia, sobre los hermanos. Y acá es un ejemplo muy gráfico de lo que nos pasa hoy en día. Porque digo temor a Dios, porque aquí va mezclado algo que es muy delicado y muy tergiversado también. Voy a poner un ejemplo muy básico y un ejemplo muy cotidiano: las ofrendas o los compromisos pro arriendo. Años anteriores hemos hecho compromisos pro arriendo para sustentar la obra. Y comenzamos, como dice mi hermano Cristian, como caballito inglés, subiendo bien todos el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, y terminamos el año con algunos pocos. Y ahí es donde debemos preguntarnos: ¿tenemos temor de Dios? Las ofrendas, cuando decimos, Señor, yo voy a ofrendar, siempre hablamos de que tenemos que traer nuestra ofrenda preparada de nuestras casas. Cuando no viene preparada de nuestras casas, ¿qué manifestamos? No tener temor de Dios. Oraciones, que tenemos que venir a reunirnos, a orar. Viene por medios, a los varones, los primeros sábados de cada mes. Y nos quedamos dormidos, ejemplo. Nos quedamos, y ni siquiera dormidos, porque a veces sabemos que tenemos que levantarnos, pero no queremos porque tenemos sueño. O queremos hacer otra cosa y simplemente no nos levantamos. Y así podemos tener millones de excusas. Reuniones de mujeres, porque tengo que hacer esto otro, tengo muchas actividades y no alcanzo a ir a la reunión de mujeres. Pero la amado, cuando somos iglesia, cuando somos hijos, la iglesia tiene temor. No temor de ese temor de que me van a matar, sino temor de las cosas de Dios. Las cosas de Dios en cuanto a la obediencia, en cuanto a lo que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios me enseña, a lo que yo debo hacer y realizar. Pero cuando no lo realizamos, amado, déjame decirte que comienzas a perderle el temor a Dios, porque comienzas a vivir tu vida, comienzas a vivir en tu carne, en tus emociones, en tus sentimientos, en tus pensamientos, y alejas a lo que Dios te está llamando, Señor. Así que uno de los ejemplos más importantes que vemos es una iglesia temerosa. Amén. ¿Cuántos quieren ser una iglesia temerosa de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren ser temerosos de la palabra de Dios? Amén. La iglesia primera era una iglesia valiente. Ay, ay, ay. Una iglesia valiente. ¿Cuántos de acá somos valientes? Amén. Es difícil cuando uno está en la prueba, cuando uno está ahí donde las papas queman, como se dice. Es difícil ser valiente cuando vemos que todo está en contra de nosotros, donde vemos que no vamos a tener salida, donde vemos que no hay claridad y está todo oscuro. Es ahí donde comienza la valentía de la iglesia, la valentía en tu vida, de levantarte y decir, aunque no pueda ver, sé que tú estás obrando ahí, sé que tú estás trabajando y tú estás haciendo el milagro en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mis hijos, en mi casa. Amén. La iglesia primera, la primera iglesia sabía esa posición, sabía que era una iglesia valiente. Imagínense, hermanos, para aquellos que han estudiado el libro de los Hechos, la primera iglesia era perseguida, y no perseguida como la vemos ahora. Era una persecución donde si te pillaban, te crucificaban al revés, te quemaban en un madero, te quemaban en la misma cruz, te enterraban,
te apiedraban si tan solo te pillasen, porque ni siquiera era si te pillaban predicando. Era simplemente si tú te juntabas con un cristiano, si te juntabas con uno de aquellos que los romanos sabían que predicaban la palabra de Dios, automáticamente pasabas a ser parte de esa iglesia. ¿Recuerdan al principio? Era el movimiento. Ya no perseguían a tan solo a unos pocos, sino que era todo ese movimiento. Cualquiera de uno que se moviese y lo encontraban ahí, lo sacrificaban, lo quemaban. Y ahí muestran, bueno, en Hechos aparecen muchas historias donde eran apiedrados. Esteban, apiedrado, discípulos quemados, familias separadas, donde hijos quedaban huérfanos, las mujeres quedaban viudas. Pero ¿cuál era la diferencia? Que ellos seguían, eran valientes. Y a pesar de perder a sus hijos, de perder a sus esposos, ellos seguían y prevalecían, y seguían. Mas nosotros cuando se nos rompe una uñita del dedo y decimos, ya no quiero ir a la iglesia porque me duele, porque mi esposa me habló mal, o mi esposo me habló mal y ya no quiero ir, ya no quiero estar en la iglesia, no quiero nada y quiero despejarme. Si vemos cómo esa iglesia primera sufría, amada y prevalecía, ¿cuánto más nosotros que somos la amada, que somos aquellos que decimos, no, sí con Cristo, yo voy con Cristo, amén, yo quiero seguir en la presencia de Dios? Pero cuando viene ese problema, nos asunchamos, nos encerramos y no queremos saber de nadie, no queremos que nadie nos hable, nos llame, queremos que solamente se nos pase. Pero déjame decirte que ese no es un ejemplo de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es valiente y permanece. Amén. Amén. Hechos 4. Hechos 4. Desde el 4 hacia adelante. Acá vemos a los apóstoles predicando el evangelio. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Imagínense, hermanos, predicando y 5,000 hombres hablaban. Ahí vemos ejemplos de que siempre en las escrituras hablan de los varones, no hablan de las mujeres ni de los hijos, hablan de los hombres. Pero ahí entendemos que esos hombres, muchos de ellos tenían esposas y tenían hijos, por lo tanto estamos hablando de más de 10,000 personas aproximadamente que estaban en ese lugar. Y así dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones era, encima ni siquiera exacto, era como 5,000. Así por ser, aprox. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Se podría decir que eran las máximas autoridades que existían en esa época. Eran la gama alta de las autoridades. Dice, y el sumo sacerdote, capítulo 6, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? En el fondo le estaban encarando diciendo, oye hombre, ¿cómo se te ocurrió ir a predicar y que más de 5,000 personas se convirtieron al cristianismo? O sea, en el fondo se estaban convirtiendo en iglesia, entendiéndose como individuo. Y dice, entonces Pedro estaba lleno de rabia, lleno de enojo, lleno de temor. No, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Imagínense, hermano, la primera iglesia hacía milagros y señales, y la autoridad venía del cielo. Amén. Venía de parte de Dios. Es como ahora que
que muchos de nosotros nos intimidamos porque alguien no va en contra de nuestra creencia. Y yo creo que a muchos nos ha pasado que a veces queremos hablar del Evangelio y al final quedamos más derrotados que convertidos al otro hermano, porque no cree en Dios o no cree en la deidad de Cristo o cosas tan simples como el tema del aborto, de la homosexualidad, y prácticamente uno queda chico, porque comienzan a atacarte y al final se transforma en una pelea de parte de ellos hacia uno. Pero así como los apóstoles, la gente fue, las autoridades fueron y dijeron: ¿con qué potestad tú haces esto? Y él, lleno del Espíritu Santo, le dice: con el poder de Dios, de los cielos, con la autoridad que me ha dado Dios. Pero más cuanto nosotros, amados, callamos cuando queremos hablar o cuando algún amigo, algún vecino, alguien del trabajo no comparte nuestra creencia, no comparte nuestra manera de ver, y hablamos y nos mira como diciendo: este bicho raro, ¿de dónde salió? ¿A cuántos me le ha pasado? A muchos. Pero la diferencia de esa iglesia con la iglesia que somos ahora, esa iglesia, amados, estaba llena de la presencia de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Y muchas veces, déjame decirte que no hemos tenido resultados, hemos visto fracasos, porque no hemos estado llenos de su presencia, no hemos estado llenos de la presencia de Dios, no hemos estado llenos del gozo del Señor. Y hemos ido quizás muchas veces a predicar de una manera derrotada. Ya vamos derrotados, sin ánimo, cansados, enojados, y no vemos ningún resultado. Y aquí tenemos el molde, aquí tenemos el ejemplo más vivo de cómo la iglesia primera predicaba y cómo la iglesia primera llevaba el mensaje, lleno del Espíritu de Dios. Y por último, para terminar, la iglesia primera era una iglesia llena de fe y del Espíritu Santo. La iglesia primera era una iglesia llena de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Vemos una iglesia llena de la presencia de Dios. Si hoy en día, amada iglesia, sientes que se están produciendo pocos milagros en tu vida, estás viendo quizás más derrotas que victorias, preocúpate, porque la iglesia primera no vivía así. La iglesia primera vivía llena del poder de Dios. Una iglesia que, si bien es cierto, no era que todo les salía perfecto, sino que asimismo eran encarcelados, muchos muertos, pero gozosos, valientes, seguían siendo a esa iglesia amada de Jesucristo. Una iglesia llena de su presencia, una iglesia, dijimos al principio, obediente. Obediente no tan solo en las labores primordiales, sino en la primordial, en la secundaria, terciaria. Eran obedientes. Porque cuando había que congregarse, todos llegaban. Y cuando había que orar, todos llegaban. Y cuando había que ofrendar, todos ofrendaban. Y existía ese temor de que verdaderamente, que si le desobedecemos,
Sabemos que Él es misericordioso, Él nos perdona, Él nos limpia con su sangre. Pero cuando verdaderamente se manifiesta ese temor que produce celo de agradar a Dios, ese celo de obedecer de su palabra, ese celo de querer comportarme como un hijo obediente en cuerpo, alma, espíritu, en carácter, en pensamiento, en deseo, en amor, es donde comienza a manifestarse ese poder. Amén. Amén. Póngase de pie. Le damos gracias a Jesús. Le damos gracias a Jesús. Estamos en tiempos finales. Amén, así es, Señor. Y aquellos que se bautizaron es la mejor decisión que pudieron hacer en sus vidas. Así es, Señor. Aquellos que se bautizaron Gloria a Dios. fueron obedientes a la voz del Padre. Amén. Y eso le agrada a Dios. Así es, Señor. Eso le agrada a Dios. Gloria a Dios, bendito eres Jesús, Rey de gloria. Alaba. Que Bendito Jesús. que hoy tú puedas comprender, que hoy puedas entender y tocar tu corazón, que Dios pueda tocar tu corazón. No porque esté yo predicando, porque esté acá entregando este mensaje, sino que en tu interior puedas visualizar. Y los 7 puntos que estuvimos dando, los 8 puntos que dimos, puedan ser un espejo para tu vida. Amén. Un espejo Así es, Señor. donde digas, a ver, Amén. el hermano del pastor Eddie nos dio esos 8 tips, podamos llamar, en cuál estoy fallando, en cuál debo mejorar, en cuál cuál es donde me debo introducir, en cuál estoy fallando. El Señor viene pronto, iglesia, y viene por una iglesia santa, una iglesia inmaculada, una iglesia obediente, una iglesia llena de la presencia de Dios. Amén. Preocúpate si no sientes su presencia. Preocúpate si tus rodillas no tiemblan, porque la presencia de Dios es la que se tiene que manifestar todos los días en tu vida. Amén. Y no porque alguien tenga que gritar acá adelante o alguien tenga que traer un palo acá adelante diciéndote cree, sino que de tu corazón sale esa adoración viva, fluida del Espíritu, clamando a Él, Abba Padre, Abba Padre. Espíritu Santo, aquí estamos como la iglesia viva, como esa iglesia en el modelo perfecto en el libro de los Hechos, reconociendo nuestra incapacidad muchas veces de ver más allá, de muchas veces conformarnos con lo que nos acomoda, conformarnos en el confort de nuestra comodidad. Pero sabemos que tú estás a la puerta, tú estás viniendo ya en este momento a buscar a tu iglesia. No a ese templo, no a estas 4 paredes. Vienes a buscar a cada uno de mis hermanos. Los vienes a buscar y es necesario que cada uno se ponga a cuentas con Dios. Pueda ordenar su vida, no tan solo de palabras, sino de acción. Que no tan solamente piense y diga yo quiero cambiar, sino que ahora comience a manifestar ese cambio en su vida, en su familia, en su trabajo. No un cambio de emoción, no un cambio momentáneo, sino un cambio que va de gloria en gloria y de poder en poder. Y tu iglesia, el Padre quiere cambiar esos corazones. El Padre quiere cambiar esos corazones idólatras, esos corazones endurecidos, esos corazones que se resisten, esos corazones que se resisten a la presencia y a la llenura del Espíritu. Y en esta tarde, el Espíritu de Dios va a comenzar a hacer la obra en cada uno de mis hermanos. Y
comenzaremos a experimentar esa llenura que solamente proviene de ti. Es el tiempo, iglesia, es el tiempo donde tu vida debe ser perfeccionada, donde cada día más tienes que entregarte a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Que tu pensamiento sea para Cristo y que tus sueños y anhelos sean para Cristo. Amén. Basta ya de querer satisfacer las necesidades de tu carne. Comienza a satisfacer las necesidades de lo eterno. Ancla tus pensamientos y tu corazón a lo eterno. Y deja lo pasajero, deja aquello que perecerá en esta tierra. Ancla tus sueños y anhelos a lo eterno. Es el tiempo donde los hijos se levantan. Es el tiempo donde la iglesia comienza a experimentar ese mover que comenzó en el libro de los Hechos. Porque la iglesia no ha cambiado, porque la iglesia no ha disminuido, sino que seguimos en pie, seguimos como esa llenura en el Pentecostés, donde fue llena cada uno de esos hombres y mujeres de la presencia de Dios. Y esa es la llenura que vamos a comenzar a experimentar. Comenzamos en este tiempo, nos introducimos al tiempo donde comenzamos a gozarnos en tu presencia. Que a pesar de la prueba, la dificultad, el temor, levantamos nuestras manos y alabamos y exaltamos. Aleluya. Diciendo que aunque mis ojos no te puedan ver, sé que tú estás obrando. Gracias. Que a pesar de las heridas que pueda tener en mi corazón, quizás las heridas que puedan haber en mi alma, Señor, seguimos alabando y exaltándote a ti. Así es, Señor. Que a pesar de esos temores que nos han invadido por años, Dios mío, hoy levantamos nuestras manos y seguimos adorando y exaltándote a ti. Nuestros labios se abren para alabarte y exaltarte, oh mi Dios. Y ahora comienza, iglesia, a levantar tu voz. Unánimes, como decían las Escrituras, como un solo cuerpo, unánimes como una sola iglesia, permanece unida, clamando para salvación, clamando para que tu obra se haga en nosotros. Perdónanos por la desobediencia, perdónanos por la falta de fe. Perdónanos porque hemos visto tus milagros y aún dudamos de tu mover, porque hemos visto tu mano en nosotros y ahí seguimos dudando muchas veces de lo que tú puedes hacer. Dios mío, queremos cambiar no solo de palabra, queremos ser la iglesia viva. Queremos ser esa iglesia viva que clama, esa iglesia temerosa de tu palabra, esa iglesia temerosa, esa iglesia temerosa por tu presencia. Queremos estar humillados delante de ti y que sea tu espíritu fluyendo en nuestros corazones. Nos cuesta tanto poder adorarte, muchas veces nos cuesta tanto sentir tu presencia. Si tan solo nombrásemos tu palabra, si tan solo nombrásemos a Cristo, nuestra vida debería estar rendida de rodillas delante de ti. Tan solo decir Cristo, Cristo, Cristo. Tus rodillas deberían temblar y arrodillarse para alabar a tu Salvador, para alabar y exaltar a tu Redentor, aquel que murió en la cruz para darte salvación. Al Cristo, al Hijo de Dios. Al Cristo, al Hijo de Dios. Santo, santo, santo es Jesús. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. No quiero
quiero que sea tu emoción. Quiero que puedas venir y levantar tus manos acá adelante. Porque la presencia de Dios quiere llenar tu vida y tu corazón. Quiere llenar tu vida y tu corazón. No tengas temor, no tengas temor. Es ahora donde la iglesia debe comenzar a tomar el rol. Es el momento donde la iglesia debe levantarse y estar en primera fila. En primera fila tiene que estar la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente. No para tener algún puesto, no para tener alguna corona, porque hoy despojamos nuestras coronas delante de Dios Cristo. Despojamos nuestras vestiduras delante de ti, Señor, para que tú comiences a obrar en esta iglesia, para que comiences a obrar en nuestras vidas. Estamos acá en primera línea, no, Señor, para figurar, no, Dios mío, por una emoción, no por querer, Dios mío, algo a cambio, sino estamos acá porque queremos obedecerte a ti, queremos obedecer a tu voz, obedecer a tu palabra, queremos obedecer al Cristo, al Hijo de Dios resucitado. Y es tu Espíritu el que se posa en este lugar, y es tu presencia la que invade, es el soplo del Espíritu. No son nuestras fuerzas, no son nuestras palabras, es el corazón de la iglesia, es el corazón de la iglesia, es el corazón de la iglesia que busca el Señor. Un corazón que quiera obedecer, un corazón que quiera humillarse delante de Él. Inúndate de la presencia de Dios, 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 inúndate de la presencia de Dios. Oh, más. Aleluya, aleluya. Inúndate de la presencia. Oye, aquí está el Señor bañando a su iglesia. Oye, aquí está el Señor llenando con su Santo Espíritu. Porque si viste los milagros en el libro de los Hechos en el Pentecostés, esa es la presencia que va a descender y va a llenar a sus hijos. Una llenura sobrenatural sobre su iglesia. Una llenura más allá, una intimidad más allá. Más. No como emoción, no como sentimiento, sino del fuego del cielo y de la presencia de Dios. Ese espíritu que fluye, temeroso de tu verdad, temeroso de la verdad de Dios, temeroso de la verdad de Dios, temeroso de esa verdad. Sé fuerte y valiente, dice el Señor, sé fuerte y valiente, porque la iglesia es una iglesia valiente, es una iglesia que no desmaya, es una iglesia que se levanta. Tú eres iglesia, hijo, tú eres iglesia. Y te levantas, y el Espíritu de Dios posa sobre tu corazón. El Espíritu de Dios. Oh, mamá. El Espíritu de Dios. Oh, te adoramos. Iglesia viva. Iglesia viva, todo temor se va, toda tristeza se va, toda pena se va, todo temor se va, toda tristeza se va, todo aquello que te ha hecho sufrir ahora se va. Oh, y es el Espíritu, eres el Espíritu. Oh, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu y la llenura de Dios. Es el Espíritu y la llenura de Dios. Oh, más de ti.
más de ti, más de ti, más de ti, más de la presencia de Dios. Oh, se rompen esas cadenas, se rompen esas maldiciones, se rompen todo vicio, se van en tu vida. Y es la luz que invade, es la luz que invade toda tiniebla, es la luz que endereza los caminos y las sendas, es la presencia de Dios, es la presencia de Dios, es la presencia de Dios, es la presencia de Dios. Oh, Espíritu de Dios, 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 Espíritu de Dios. Porque no son tus palabras, es mi corazón, no son tus palabras, es mi corazón, es mi corazón, es mi corazón el que ama. El amor se manifiesta, el amor se manifiesta no solo en palabras, se manifiesta en hechos y en verdad, en hechos y en verdad. Ese amor que fluye, ese amor que fluye, en el nombre de ese amor que fluye, ese amor que fluye, ese amor que fluye desde lo más profundo. Rompe toda coraza, porque cuando el Espíritu de Dios comienza a introducirse, se rompen las corazas, se rompen los escudos, se rompen las cadenas, se rompen las maldiciones. Y es el mover del Espíritu, es el mover del Espíritu, es la llenura del Espíritu, es esa llenura, ese gozo que viene de ahí. Ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu de Dios y comienza a expandirse por todo tu cuerpo. El Espíritu está ahí, el Espíritu está ahí, el Espíritu está ahí regenerado, creado de nuevo, hecho de nuevo. Y comienza a fluir, todo tu ser, todo tu ser. Los milagros suceden, los milagros suceden, los milagros suceden, los milagros suceden, los milagros suceden. Esos milagros que esperabas, esos milagros suceden. Esos milagros que vean tus ojos ven. Esos milagros que tus ojos desean ver. Esos milagros suceden. Esos milagros suceden. Esos milagros suceden. Esos milagros suceden, dice papá. Esos son los milagros que me encargo yo. Esos milagros lo hago yo. Eso es imposible. Eso que el ojo humano no puede entender. Eso que la ciencia ni la medicina puede explicar. Esos milagros son los que hago yo, dice el Señor. Santo, 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 santo Jesús. Santo, santo, santo. Santo, santo Espíritu de Dios. Alaba al que vive, alaba al que vive, alaba al que vive. Levanta tu voz, iglesia. Levántate como el ejército de Dios que somos. Levántate como el ejército de Dios, el ejército de Dios. Levántate como ese ejército que somos. En fe, en fe, en fe. Gracias Jesús. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Oh, gracias Espíritu Santo. Allí donde tú estás, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dios es el Dios de los milagros. Dios es el Dios de los milagros. Dios es el Dios que abre caminos. Tú eres el Dios que abre caminos. Oh, gracias, oh Dios. Oh, gracias, oh Dios. Dale gracias. Porque cuando das gracia el infierno se enoja. Porque cuando das gracia el infierno se enoja. Dale gracias. Oh, dile al Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, dile al Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Debemos mover, Señor, te adoraré, te adoraré. Dile a Él, te adoraré. Aquí estás, aquí estás. Obrando
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, 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 abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a decirle, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, dile a Él, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, oh, te adoraré. Milagroso, dile a Él, milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Nos declaramos, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, sanando, sanando mi corazón. Te adoraré, decláralo, te adoraré. Vamos a decirlo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oh Jesús, tú eres el rey, eres el rey de reyes. Así eres tú, así eres tú. Oh, gracias, Padre. Declaramos, Padre, que tú eres el Dios de tu iglesia, que somos tu iglesia, llamados con un propósito eterno y que nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Que la iglesia es eterna, que la iglesia es eterna y estamos llamados para tomar la autoridad y declarar las buenas nuevas de salvación. Oh, gracias, Padre, porque eres tú quien traes milagros. Lo declaramos. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres el Dios de los milagros, Padre. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas,
hijos oyen la voz. Y al levantarse, al oír tu voz, tu nombre es glorificado y tu gloria es manifestada. Oh, gracias, Padre, por los tiempos que vienen, tiempos de poder, tiempos de libertad, tiempo de restauración y tiempo de restitución. Oh, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendecimos a todos los que nos están oyendo, los bendecimos y declaramos la gracia de Dios sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Damos las gracias al Señor porque Dios ha sido bueno.